Buenos días. Les invito a abrir sus Biblias a Marcos capítulo 10 y versículo 32 hoy. Estamos contentos de estar con ustedes hoy. Hace más de un año desde la última vez que estábamos aquí. También creo que mañana marca el aniversario que nos mudamos. Y ya después de 45 años en Argentina hemos completado un año en Estados Unidos. Ha sido un año muy interesante. Le voy a compartir un poquito antes de arrancar. Claro, uno que se jubila ya tiene un tiempo de cambio, pero también si te mudas de país y vas de donde conoces a 100 personas a donde conoces a 4 personas y donde tenés amigos a un lugar donde no tenés amigos y vas a una iglesia donde no conoces a nadie, etcétera, es una transición importante. Quizás preguntan qué han hecho todos este año. Bueno, tuvimos primero que despedir a las iglesias que nos sostenían por tantos años, que están todos en el norte, nosotros viviendo en el estado de Florida. Entonces tuvimos 15 viajes del sur al norte para ir a esas iglesias y predicar. Así que eso ocupaba bastante y hoy en día después de COVID y después problemas del gobierno allí, etcétera, etcétera, viajar es muy complicado. Así que hemos pasado muchos días en aeropuertos, hemos quedado noches y volviendo al aeropuerto el próximo día. Hemos ido al aeropuerto equivocado, en vez del aeropuerto donde tiene que ir, terminar en otro aeropuerto. No, pero error nuestro, ¿no? Y cosas así, que ha sido muy interesante, pero bueno, es parte de lo que hemos hecho. Mientras tanto, claro, nos jubilamos de ser misioneros, pero no te jubilás de servir al Señor. Entonces vivimos en un barrio para gente de 55 años para arriba, ¿no? Y entonces había un estudio bíblico. Entonces yo digo, voy al estudio bíblico, quizás puedo dar una mano y también puedo identificar quién en el barrio se cree ser cristiano, ¿no? Entonces fui y voy todavía. Mi esposa me pregunta por qué voy. Creo que no voy a ir mucho tiempo más porque si no voy a causar problemas en el estudio, ¿no? El hombre es un hereje total. Él nos enseña cosas como, escucha bien, porque lo dijo varias veces hasta que yo lo cuestionaba. Nos dijo que Jesús es muy parecido a Dios. Es muy parecido, es casi igual. Y lo dijo varias veces, digo, perdóname, está diciendo que Jesús es como Dios. Sí, digo, Jesús es Dios, es muy parecido. Así que imagínate, eso es una herejía de lo más grande que uno puede tener. Pero es más, a veces medio para reírte, pero después es triste, porque Él nos enseñó que Jesús no era un judío. No les digo cómo llegó a eso, ¿no? Pero, y nos dijo la última vez que el arca del pacto fue diseñado para ser el cajón de muertos para Jesús. ¿No viste eso en el Antiguo Testamento, no? En el Nuevo tampoco. En ningún lugar lo encontré. Una cosa me encantó lo que nos dijo últimamente, que me quedé riéndome. Él nos dijo que, ves que Dios dijo a Adán y Eva que si comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, que iban a morir. Y no sabían cómo sería eso porque nunca habían visto la muerte. Entonces, Él nos dijo que Adán mandó al frente a Eva para ver si iba a morir o no. Cuando vio que no murió, Él también comió. Pero Él lo mandó para quizás sacrificarla a ella para confirmar lo que significa la muerte. Eso sí, tenía que reírme un poco, pero... Ay. El hombre inventa cualquier cosa y yo estoy allí imagínate, cuando comenzamos habían casi 40 personas en el estudio. Y algunos de ellos dicen, qué bárbaro, qué increíble, yo no veo eso allí, nunca vi eso. Y yo estoy sentado al lado diciendo, no lo vas a ver porque no está allí. Entonces sigo yendo más bien para proteger a la gente que están, hago preguntas puntuales sin hacer un alboroto. Y bueno, oran por eso porque pienso charlar con el hombre muy pronto, una charla personal para decirle por qué no voy a ir más, porque mis preguntas puntuales están siendo muy notables. Lo bueno es, mira, ¿quién piensa esto? Un estudio que comienza con 40 y yo le digo, lo bueno es que ahora solamente vienen 10. Y algunos con mis preguntas, algunos dicen, me parece que estoy de acuerdo con el caballero. ¿Ah? Es un vecino, claro, vive 10 casas de mí. Vive 10 casas, sí. No, pero lo trato bien, pero tengo que orar mucho por mucho tacto y cómo hacer preguntas puntuales. Pero es un hereje, cada cosa que dice. No está, te le puedo contar unas cuantas cosas más que te dejaría con la boca abierta. Así que
Eso es complicado, pero conocí un par de creyentes verdaderos que están allí, que ya no vienen más tampoco al estudio, pero por lo menos los identifiqué dentro del barrio. También antes de irnos habíamos pedido oración por nuestro vecino enfrente, que se llama Octavio, recontra italiano, ¿no? Habla mal el inglés, es italiano, no sé qué edad tenía cuando vino, y su esposa también, recontra italiano. Y él, él tiene cáncer terminal. Había pedido oración por él y quiero que sepan que más o menos octubre, noviembre, le había hablado mucho en la calle, nos invitó a su casa y él aceptó a Cristo como Salvador. Está todavía con vida, no lo vemos mucho ya porque casi no sale, está cada vez más débil, pero cuando lo vemos está contento, porque él quería hablarme, porque él había llegado a este punto en su vida, era religioso, pero no tenía ninguna confianza que iba al cielo. Primero le pregunté, ¿vas al cielo? Y me dice, puede ser porque he sido muy bueno. Después le expliqué el evangelio y le digo, ¿vas al cielo? Y dice, me parece que no porque he sido muy malo. Y pudo decirle, nadie va al cielo por ser bueno y nadie es tan malo que el Señor no le puede salvar. Y después de un viaje volví a hablarle porque, claro, un católico tiene que estar seguro que entiende que es el evangelio solo y no el evangelio más algo. Entonces lo vi y digo, Octavio, ¿vas al cielo? Una sonrisa grande, dice, sí. Yo dije, amén, gloria a Dios. Y me dice, ¿no querés saber por qué? Yo digo, ¿por qué? Dice, porque creí en Cristo, no porque algo que yo hago. Y yo digo, qué bueno, ¿no? Así que no vamos a tener, Octavio, mucho tiempo más, creo, pero ha sido un gusto. Y uno también cuando se muda y cree, estamos convencidos que todo está en la voluntad de Dios, estamos donde Dios quiere, pero a veces es difícil entender. Fue una gran bendición para nosotros poder ser un instrumento que Dios utilizó para que Octavio conozca a Cristo. Ora por Olga, la esposa. Ella me ayudó a predicarle el evangelio, porque ella entendió algunas cosas antes de él, pero ella no ha creído. Entonces oren también por eso. La bendición más grande de estar allí es que encontramos una buena iglesia. Después de visitar a 20, 19 no buenas, una buena. El buen predicador está invitado a predicar aquí en el campamento de nuestros jóvenes en enero, así que a lo mejor algunos pueden conocerlo, pero ya me dieron una clase de escuela dominical, soy un maestro de escuela dominical, tengo el grupo de los jubilados, eso me satisface mucho porque el pastor quiere que yo los pastoreo, que yo los enseño, y eso me da un lugar donde realmente en forma pequeño, que es lo que necesitas cuando estás jubilado, todo lo que hiciste antes, pero en forma más pequeña, que podés manejar todavía con tu salud y tu energía, pero eso me llena de gozo. Y hemos viajado mucho, así que ellos están esperando que pronto ya, porque los viajes al norte ya terminaron, ya está, y entonces podemos estar todos los domingos enseñando, porque ahora estoy faltando mucho, a veces me cargan, pero tienen muchas ganas que estemos. Y el pastor me dijo, una vez que terminas de viajar, porque ellos tienen reunión en la mañana y la noche, no es la misma reunión, me dice, te voy a dar como 3 meses todos juntos a la noche, podés predicar lo que quieras, y ya me está dando grandes oportunidades en el púlpito también. Así que probablemente no se dan cuenta que eso es prácticamente milagroso. Encontrar una iglesia que abre la puerta, un ex misionero, que el pastor esté dispuesto a compartir el púlpito, que le dan una clase así, eso no es normal. Debe ser normal, pero no es normal. Y entonces estoy muy agradecido a Dios que hay un pastor que está contento que estamos y quiere dejarnos utilizar nuestros dones por los próximos años para la gloria de Dios. Les cuento una cosa más que era interesante porque es parte de estar llegando a la vejez, que no llegamos todavía, pero lo vemos viniendo. Yo fui a la escuela dominical allí y pensaba qué lindo sería tener esta clase de escuela dominical, pero claro, yo no quería hacer un golpe de estado del pobre hombre que lo estaba haciendo, no es la manera de comenzar un ministerio. Y fui a desayunar con el pastor y yo tenía una lista, a preguntarle dónde podía meterme en la iglesia, tenía una lista de como 15 cosas, pero número 1 fue la clase de escuela dominical y transformarle no solamente una clase, sino en un ministerio para jubilados, porque no tienen eso. Pero antes que yo pudiera leer mi lista, él tenía una lista también. Y me dice, ¿estarías dispuesto a tomar la clase de escuela dominical de fulano? O sea, era la misma clase, ¿no? Yo digo, sí. ¿No? Digo, mire mi lista, dice lo mismo.
El que era maestro tiene como 10 años más que yo y ha enseñado por años, es un gran hombre de Dios y ha sido muy amable y muy noble en pasarme la clase porque él considera que ya no lo puede hacer. Él ya quería salir, así que todo eso vino bien. Pero estamos hablando con el pastor dice, si vos estás dispuesto, podés comenzar el domingo. Y yo digo, pero el hermano Mills, ¿cómo vas a hacer? Él dice, ya le voy a hablar porque él ya quiere salir, está todo bien. Ok, bien. Entonces yo me río y yo digo, estamos aquí sentados planificando cómo sacar al hermano Mills. Yo tomo la clase y yo digo, acá 10 años vos vas a estar sentado con alguien más diciendo, ¿cómo podemos sacar al hermano Self y poner a otro, no? Porque claro, es así. ¿Quién sabe si voy a poder enseñar cuando tengo 80 o en qué momento, no? Las cosas se van. Y yo entendí el hermano Mills porque yo al irme de acá perdí muchas cosas. Perdí muchas cosas dentro de la voluntad de Dios que viene con jubilarse y la vejez y tener como un tiempo de duelo, que es la única manera de verlo. Y ahí veo al hermano Mills que está en lo mismo, pero ahora ya una clase que enseñó por décadas y todo eso también va pasando. Entonces uno dice, he perdido muchas cosas por mi edad que ya no puedo hacer lo que hacía antes. Pero gracias a Dios todavía hay cosas que puedo hacer. Y eso también ha sido una bendición. Así que rápidamente, eso es un poco de nuestra vida allí. Extrañamos muchísimo a Argentina. La comida en Estados Unidos es horrible. Ya para que sepan, también extrañamos la comida. Es así. Es terrible. No digo más nada, ¿no? O sea, extrañamos toda la comida acá, no importa lo que sea. El único que tiene mejor en Estados Unidos que Argentina es panceta. La panceta allí es mejor. Nada, ninguna otra cosa, creo. Bueno, suficiente, ¿no? Ya mis quejas y mi contar de lo que está pasando con nosotros allí. Pero bueno, estamos contentos que Dios nos ayudó en este año a hacer esta transición. Es muy importante. Una cosa más que me cuesta en Estados Unidos, que si predico más de 40 minutos, no me inviten más y algunos se van. Así que he tenido que, ¿sabe lo que hice? Aprendí a hablar más rápido. Así. Ahora, el domingo pasado estaba en el talar y yo digo, no tengo que preocuparme por los 40 minutos. Me relajé y aparentemente prediqué el mensaje más largo de la historia del talar. Así que voy a tratar hoy de tratarles como si fueran estadounidenses. ¿Estamos? ¿Sí? A hacer lo posible. Así que bueno, comienzo ahora. Todo este tiempo no cuenta con mi mensaje. Marcos 10, comenzando en versículo 32, en un momento lo vamos a leer. Vamos a hablar hoy de la voluntad de Dios. ¿Sabes vos lo que es la voluntad de Dios para tu vida? A veces cuando pensamos en la voluntad de Dios es re claro, porque la voluntad de Dios se encuentra aquí. Y por allí estamos pensando qué debo hacer en cierto caso y la Biblia me dice, no hagas eso. O la Biblia dice, haces así. Son mandatos de Dios y los mandatos de Dios para nosotros hoy son la voluntad de Dios para nosotros. Entonces a veces es claro porque es un mandato. A veces es un poco confuso porque es algo de que la Biblia no habla directamente. Tengo que escudriñar las Escrituras, sacar principios de la palabra de Dios, aplicarlos a mi situación en la vida. Pero haciendo así puedo saber que algo puedo hacer o algo no puedo hacer. Y eso es la voluntad de Dios porque está basado en principios de la palabra de Dios. A veces estoy pensando en la voluntad de Dios y me doy cuenta que va a requerir sacrificio, que voy a tener que hacer cosas que en la carne no me hubiera gustado hacer, pero necesito hacer esto porque es lo que Dios quiere. A veces requiere fe, porque si me muevo por vista, veo cosas y la gente me dice cosas y lo más lógico es hacer una cosa, pero Dios quiere que haga otra cosa y tengo que hacerlo por fe. Lo que es muy interesante en la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios, y es importante establecer esto al principio de este mensaje, la voluntad de Dios siempre es bueno. Siempre es bueno. Romanos 12:2, Pablo dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, pensando como Dios, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces la voluntad de Dios siempre queremos entender y cumplir porque siempre es bueno. No siempre parece ser bueno, mirando por vista, pero siempre es bueno.
Quizás una pregunta mejor que si sabes qué es la voluntad de Dios para tu vida. Te pregunto si querés realmente seguir a Cristo de cerca, no importa las consecuencias. Y preguntarte hasta qué punto querés ser seguidor de Cristo. A qué distancia querés estar mientras que sigues a Cristo. ¿Con qué compromiso vas a seguir a Cristo? Y hoy vamos a ver en solamente 3 versículos, en Romanos capítulo 10, vamos a ver la respuesta a 3 preguntas. Las 3 preguntas son, ¿cómo responder cuando conoces el plan de Dios? ¿Cómo responder cuando conoces el plan de Dios? Número 2, ¿cómo responder cuando no entiendes bien qué es el plan de Dios? Y número 3, ¿cómo llegar a disfrutar de la buena voluntad de Dios? Vamos a leer Marcos 10, 32 a 34. Dice así: E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, y le azotarán, y le matarán, y 3 días después resucitará. En estos 3 versículos vamos a ver 3 observaciones sobre la necesidad de andar en el centro de la voluntad de Dios. 3 observaciones sobre la necesidad de andar en el centro de la voluntad de Dios. El primero, comenzando en versículo 32 y realmente sacando también el contexto. Y realmente es este primer punto es muy importante y muy fascinante ver qué pasa en este pasaje. Pero la primera observación es que debemos andar en la voluntad de Dios cuando entendemos que es necesario sacrificar algo. Debemos andar en la voluntad de Dios cuando incluye sacrificio. Ahora, el ejemplo que vamos a tener de eso en este pasaje es Jesús mismo. ¿Qué vemos aquí? Dice en versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Le voy a mostrar ahora el contexto, que en una manera parcial, que la voluntad de Dios para Jesús en este momento es subir a Jerusalén. Está en Galilea, que está en el norte, va a subir a Jerusalén. Dios quiere que él suba a Jerusalén. Eso es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es simplemente el fin de eso, sino a veces la voluntad de Dios son un montón de pasos que nosotros necesitamos tomar en nuestras vidas. ¿De dónde saco eso? Vuelven un poquito en el texto a capítulo 9, versículo 30, y vamos a ver el comienzo de este viaje a Jerusalén. Marcos 9, 30. Comenzó allí, dice así: saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera. Ahora miren una cosa, el viaje comienza, él está allí y está pasando por Galilea, pero la idea de pasar por Galilea, la palabra pasando, significa que no quería entrar en Galilea, no se paró en Galilea, no estaba yendo a Galilea, simplemente que Galilea estaba en el camino. Ahora Galilea era donde él hacía la gran parte de su ministerio. Allí está Capernaum, está Corazín, está las ciudades allí en la costa del mar de Galilea, donde Jesús hacía su ministerio. Ahora está pasando por ese lugar, donde conoce a la gente, donde viven algunos de los discípulos, donde viven la familia de Pedro, por ejemplo, y donde Jesús vivía en un momento. Pero dice que no paró allí, pasaba por allí, porque eso no fue la voluntad de Dios para él en ese momento. Y mire cómo dice, debe llamarnos la atención, dice, él no quería que nadie lo supiera. Siempre fue allí, enseñaba, predicaba, hizo milagros en esa zona por 3 años. Ahora pasa por allí, no quiere que nadie sepa que está. Porque no está allí para enseñar, no está allí para sanar, no está allí para hacer el ministerio que siempre había hecho. Está subiendo a Jerusalén. Puede parecer raro, ¿no será que Dios quiere que ya en el camino se para por un rato en Galilea, que haga ministerio? No, esta vez no. Esta vez el Señor quiere que él vaya a Jerusalén. Entonces pasa por Galilea, pasa por alto. Nadie lo sabe. Versículo 31 de capítulo 9 dice, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará.
y vemos que él está apurado para ir allí y vemos allí el propósito. ¿Por qué fue apurado? Porque estaba yendo a Jerusalén para hacer algo específico. ¿Y qué es lo que iba a hacer específicamente? Iba a ser entregado en manos de hombres y morir. Eso fue el punto. Entonces Galilea, ahora no, voy a pasar rápido. Estoy yendo a Jerusalén. Tengo algo para hacer en Jerusalén. Es la voluntad de Dios que yo llegue a Jerusalén. ¿Y qué vas a hacer cuando llegas a Jerusalén? Voy a morir. Capítulo 10, versículo 1, comenzando nuestro capítulo, dice, y levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea. Aquí vemos que ya sigue su camino, está yendo a Judea, allí está Jerusalén. En versículo 17 de capítulo 10, dice así, si tienen la Reina Valera lo van a entender mejor enseguida, pero le digo, dice, cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y vino para interrumpirlo. ¿Qué está siguiendo allí? Su camino, el camino a Jerusalén. Eso fue su destino, eso fue donde quería ir. Estaba realmente en lo que nosotros llamamos hoy la recta final. Estaba ya terminando sus 3 años de ministerio y tenía algo para hacer en Jerusalén y nada lo iba a parar. Entonces llegamos a nuestro texto en versículo 32 y dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Cuando dice subiendo a Jerusalén, estaban subiendo porque Jerusalén es más alto que la zona de Galilea. Literalmente, él iba, dice acá, él iba pasando por Galilea, cruzaba el río Jordán, bajaba por el otro lado y después cruza de vuelta por Jericó y sube a Jerusalén. Jericó es el lugar más bajo del mundo y de Jericó hasta Jerusalén subís 1,200 metros en 24 kilómetros. Si lo haces hoy en día un colectivo, tenés que hacer lío con los oídos, ¿no? Porque hacen esas presiones cuando está subiendo, va así. Es interesante, Jesús no fue en un colectivo, así que sus oídos funcionaron mejor, me imagino, pero él caminaba eso después. Entonces, pero dice que estaba subiendo, que claro, estaba subiendo. Pero no dice subiendo porque está subiendo, sino en la Biblia siempre subís a Jerusalén y siempre subís al templo. Porque cuando habla de Jerusalén en el templo no está hablando de altura en sí, está hablando de importancia. Porque estaba yendo al centro religioso, estaba yendo a la ciudad de la promesa, estaba yendo a la ciudad donde el Señor dijo y dice todavía que Él va a reinar. Estaba subiendo al templo, donde la gente que le seguía pensaba que Él ya iba a establecer su reino. Entonces está haciendo la voluntad de Dios, que es ir a Jerusalén, está subiendo a Jerusalén, está yendo al templo. Entonces la voluntad de Dios ya enseguida fue ir a Jerusalén. ¿Qué es la respuesta de Jesús? Hacía la voluntad de Dios. Iba, versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Ahora, entonces vemos que Jesús estaba haciendo eso, pero ¿qué implica eso? Implica muchas cosas. Primero, Dios en su voluntad, la buena voluntad de Dios, la voluntad buena y perfecta de Dios, le mandaba a Jesús al peligro. A veces pensamos que la voluntad de Dios excluye peligro. La voluntad de Dios es paz y tranquilidad. Aquí la voluntad de Dios para Jesús era peligroso. Nos dice que le estaban esperando los escribas hostiles. Los escribas estaban en Jerusalén, estaban esperando a Jesús. Nos dice en Marcos 3:22, y los escribas que habían descendido de Jerusalén, en ese caso a Galilea, decían de Jesús, tiene a Belcebú, y expulsa los demonios por medio del príncipe de los demonios. Habían escribas que habían ido a Galilea para observar el ministerio de Jesús y le acusaron de hacer su ministerio en el poder de Satanás. En Marcos 7:1 y 2 dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, otra vez los mismos, se reunieron alrededor de él y vinieron algo y comenzaron a criticarlos por lo que estaban haciendo. En Marcos 11:18 dice, los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús. Buscaban cómo destruir a Jesús.
Entonces Jesús está viajando del norte, yendo a Jerusalén, donde los escribas que habían ido antes a tratar de engañarle, a tratar de atraparlo, a tratar de hacerle daño, a cuestionarlo, le están esperando en Jerusalén. Y los de Jerusalén, cuando saben que Él viene, están planificando y pensando cómo lo pueden destruir. En Mateo 22:15 dice, entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que Él dijere. Entonces Dios el Padre, en su buena voluntad, manda a Jesús a Jerusalén, donde están esperando estos escribas, con el deseo de destruirlo. Le manda el peligro donde están esperando los judíos generales, los judíos hostiles. En Juan 11, 7, 8 y 16, dice así, luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas allá otra vez? Tomás, llamando el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Entonces los mismos discípulos dijeron, te están esperando en Jerusalén, lo van a matar. Ya querían matarte, ya querían apedrearte. En Juan 11, 53 y 57, porque todo se puso más duro cuando Jesús levantó de los muertos a Lázaro, porque eso fue una prueba que los judíos no podían soportar y no podían explicar. Y en Juan 11, 53 dice, así que desde ese día, planearon entre sí matar a Jesús. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Entonces, nos llama la atención que la voluntad de Dios para Jesús era en un lugar de peligro, donde habían enemigos esperándole, enemigos que querían hasta matarlo. ¿Qué fue la respuesta de Jesús cuando el Dios en su buena voluntad le manda a Jerusalén? Se fue a Jerusalén. El Señor le mandó no solamente un lugar peligroso, le mandó un lugar donde iba a sufrir. Nos dice en nuestro texto en versículo 33 que iba a ser entregado a los judíos, entregado a los principales sacerdotes. Y dice que una vez que fue entregado a ellos, iba a ser condenado a la muerte. Entonces iba a sufrir la muerte. Dice que junto con eso, que es exactamente lo que pasó, aunque si no sabemos la historia nos parece raro, que dice que iba a ser entregado a los principales sacerdotes y los escribas y condenado a muerte, y sería entregado a los gentiles. Los judíos porque lo querían muerto y los gentiles porque tenían la autoridad de la pena capital y lo podían matar. Entonces está entregado primero a los judíos que le condenan a muerte y después dice de los gentiles que ellos le iban a hacer sufrir, y nos dice en los pasajes donde él habla de esto, dice que iba a ser escarnecido, iba a ser burlado, iban a escupir en su cara, iban a ridiculizar, no me sale, un año afuera. Todas esas cosas le iba a hacer. Y yo te pregunto, si la voluntad de Dios para vos fuera ir a un lugar donde te van a burlar, escupir y quedar en ridículo, ¿irías? ¿Irías? ¿Y estarías de acuerdo que eso podía ser la voluntad de Dios? Pero fue la voluntad de Dios para su Hijo. Dice que lo iban a dar azotes, que los azotes significan aquel entonces que agarraron algo que ellos inventaron con 3 cueros. Al final de cada cuero había o vidrio o metal para que cuando te pegaron con el azote rompería tu piel. Y ellos le pegaron con esas cosas. Jesús sabía, fue ya hablado eso, que él sabía que iba a sufrir eso. Y otra vez te pregunto, si sabes que es la voluntad de Dios, que vayas a un lugar donde vas a estar en las manos de ellos y te van a hacer alguna cosa así, y sabes que es la voluntad de Dios, ¿vos irías? ¿Qué fue la respuesta de Jesús? Iba camino a Jerusalén. El Señor le mandó entonces a un lugar peligroso, también un lugar donde iba a sufrir, y Dios también le mandó a un lugar donde iba a morir. Nos dice claramente que iba allí para morir. Cuando vemos este pasaje que estamos estudiando, 5 días después Jesús está muerto. 5 días antes de morir. Y otra vez les hago esta pregunta. Si fuera posible para vos saber que Dios te mandara a un lugar, sabiendo que eso es la voluntad de Dios, sabiendo que Dios va a ser glorificado,
sabiendo que vas a hacer algo que agrada a Dios. Pero Él te dice, un detalle, en 5 días estarás muerto. ¿Irías? ¿Irías a ese lugar? La respuesta de Jesús, iba por el camino. Iba por el camino. Pero realmente es más que eso, porque es muy notable también la forma en la cual Jesús fue. Porque la respuesta de Jesús a la voluntad de Dios fue, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo que iba a ser peligroso, que iba a sufrir, que iba a morir, Él fue. ¿Y cómo fue? Ahora vamos a ver el pasaje porque hay palabras muy puntuales, especialmente en griego, que marca la actitud que tenía Jesús yendo a Jerusalén para sufrir todas estas cosas. Podemos ver que Él fue, pero no solamente fue con urgencia. Fue con urgencia. Mire que dice el versículo 32. E iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. ¿Lo viste eso al principio? ¿Qué es la imagen que tenemos de Jesús? Y es una imagen correcta porque lo vemos en todo el Nuevo Testamento. La imagen que tenemos es Jesús andando adelante y los discípulos viniendo atrás. O Jesús andando junto con sus discípulos, enseñándolos y teniéndolos como un pastor con sus ovejas. Siempre pensamos a Él andando junto con sus discípulos, ¿no? Porque es lo que normalmente hacía. Esto es algo raro, eso no había pasado antes, esto no fue normal. Pero los discípulos están caminando por el camino, yendo a Jerusalén, y Jesús está allí. Dale, vamos. Eso es lo que significa la frase. Él iba por delante. Él estaba separado de los discípulos. Sabemos también que fue separado porque después va a decir, dice, tomando aparte de nuevo los 12. Y en griego significa volviendo a los discípulos y tomándolos aparte. Porque Él no estaba con ellos. Él estaba adelante y ellos estaban diciendo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan apurado? ¿Por qué se desconectó de nosotros? Él sabía dónde iba, sabía la voluntad de Dios, iba allí sabiendo lo que iba a pasar. Y lo que vemos es urgencia. Dice que ellos no lo entendieron por su actitud de no estar así tranquilo con ellos y de ir adelante. Dice que ellos estaban perplejos. Significa que estaban sorprendidos. Lo vieron como algo raro. Dijeron, ¿por qué no nos está enseñando? ¿Por qué está tan apurado? Eso es lo que significa la frase. Estaban perplejos. Pero Jesús estaba urgente porque era la voluntad de Dios y era su tiempo. Vemos que ellos observaron y eran perplejos y también tenían miedo. La palabra miedo acá, que dice que ellos tenían miedo, es una palabra imperfecta. Significa que estaban con miedo todo el viaje porque estaban observando esta actitud de Jesús que nunca habían visto antes. Y entonces estaban asustados, estaban aterrorizados, no lo podían entender. Entonces dice que iba adelante. La frase que iba por delante que estamos viendo es la primera vez que se usa en toda la Biblia. Y es la primera vez que se usa en todo el ministerio de Jesús. Era una cosa rara, pero Él iba adelante con urgencia. La palabra significa ir primero. Significa liderar en el camino. Significa presidir. Allí está. Presidir. Significa que estaba tomando la lideranza, el punto estaba yendo por adelante. Y vemos que Jesús estaba marchando con urgencia, diciendo como a veces nosotros cantamos, no vuelvo atrás. Vine para esto, voy a Jerusalén, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y el contexto de la frase significa que fue sabiendo lo que iba a pasar, pero sabiendo que era la voluntad de Dios. Fue con resolución, determinación, energía, inflexibilidad, es la voluntad de Dios. Es lo que voy a hacer. ¿Qué fue el propósito de Dios? Siempre el propósito de Dios en toda su vida fue hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos da récord de eso, no solamente en este momento tan crucial. En Lucas 2:49, Él dijo a sus padres cuando lo perdieron, porque Él estaba en el templo, y Él dijo, era necesario estar en la casa de mi Padre. Eso fue la voluntad de Dios para mí, aunque cuando tuvo 12 años. En Juan 4:34, cuando estaban buscando comida los discípulos y Él dijo que no necesitaba, Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. En Juan 6:38, Él dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y así vez tras vez vemos en toda la vida que Jesús estaba comprometido en hacer la voluntad de Dios. Pero esta vez, está yendo a Jerusalén para sufrir y morir. Y nosotros sabemos que en Lucas 22:42, Él fue a Getsemaní a orar. Y Él dijo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa. Esto va a ser horrible. No solamente los látigos, no solamente la corona de espinas, no solamente la cruz en sí. Lamentablemente muchas personas fueron crucificados y muchas personas murieron así. Sino la voluntad de Dios también para Él fue que Dios cargara sobre Él los pecados de todos nosotros. El Dios hombre santo que nunca pecó iba a tener cargado sobre Él los pecados de todos nosotros. Él sabía que en ese momento iba a ser, en cierta manera, abandonado por su padre. Él iba a ser llevado sobre Él o puesto sobre Él la ira de Dios por los pecados de todos nosotros. Entonces Él dice, Señor, si hay otra manera que sea así. Pero después dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos a Jesús aquí, sabiendo lo que viene. Sabiendo, podía haber dicho, voy a sufrir, voy a morir. Pero Él sabía también que iba a expiar el pecado del mundo entero. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces Él está diciendo, vamos. Esto es la voluntad de Dios. Y los discípulos, se asombraron. Se asombraron por su actitud, se asombraron por su conducta, se asombraron por la resolución y su urgencia, porque nunca habían visto algo así en Jesús hasta ese momento. Ahora te pregunto a ti, como me pregunto a mí, ¿cómo respondes cuando entiendes que la voluntad de Dios significa sacrificio? ¿Qué tal si vos sabés lo que es la voluntad de Dios, pero sabés que vas a tener que sacrificar algo? Quizás sabés que en el lugar donde el Señor quiere que le sirves que hay peligro. Quizás sabes que puede haber sufrimiento. Quizás vos mirás en la voluntad de Dios y enseguida decís, bueno, si es incómodo, entonces no es para mí. ¿Requiere sacrificio? No. ¿Requiere la muerte? Y si no estoy dispuesto a ser incomodado y sufrir, ¿cómo voy a estar dispuesto a morir? Pero recuerden que Jesús dijo esto para todos nosotros en Marcos 8:34. Dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y nosotros sabemos que eso no significaba lo que es entendido en el día de hoy, sino significaba en aquel entonces que los hombres que fueron condenados a muerte tenían que llevar su cruz al lugar de la crucifixión. Entonces nunca había una persona llevando una cruz diciendo, pobre hombre, debe ser difícil, debe tener una suegra difícil o debe haber perdido su trabajo. Tiene que llevar una cruz. No significaba eso. El hombre que llevaba su cruz estaba por morir. Entonces Él dice a nosotros, si quieres seguirme a mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz, morid en cuanto a ti mismo. Y Él sigue allí diciendo, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, lo salvará. El Señor Jesús sabía a dónde iba y qué iba a pasar cuando llegaba. ¿Qué fue su respuesta? Vamos, es la voluntad de Dios. Eso es lo que Él quiere de nosotros. A veces la voluntad de Dios es bueno, pero no es siempre fácil. Es bueno y perfecto, pero no es siempre lo que hubiéramos elegido nosotros para nosotros mismos. Pero el Señor dice que vos y yo, cuando sabemos que requiere peligro quizás, sacrificio, sufrimiento, hasta la muerte, que la actitud de nosotros debe ser en la voluntad de Dios. Yo sé que es bueno. Yo sé que es perfecto. Vamos, voy. Y el Señor nos manda a tomar nuestra cruz, seguir a Jesús, con resolución, con compromiso y con urgencia. Así que la primera manera de responder a la voluntad de Dios,
cuando sabes que va a requerir sacrificio, debe ser obediencia inmediata con una resolución, una urgencia para hacer lo que glorifica a Dios. Segunda observación. Hay que andar en la voluntad de Dios cuando estás perplejo. Hay que andar en la voluntad de Dios cuando estás perplejo. Ahora encontramos a los discípulos. Ya hablamos de Jesús y cómo Él respondió. ¿Cómo respondieron los discípulos? Dice que están perplejos y que tenían miedo. Estaban perplejos significa que estaban asombrados, atónitos, maravillados. Estaban mirando y no podían interpretar las cosas que Jesús estaba haciendo porque nunca lo vieron así. Y al verlo así tan apurado y sabiendo que había peligro en Jerusalén, porque ellos ya lo sabían, entonces eran perplejos y también tenían miedo. Ellos tenían miedo por no entender. En Marcos 8:32 dice que Él anunció su muerte y dice que Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Ellos no entendieron y entonces eso les daba miedo. Marcos 8:31, voy a leerlo todo. Dice, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y le decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderle. ¿Por qué le reprendió Pedro? En primer lugar, que no entendió el plan de Dios. Pero recuerden que los discípulos no estaban esperando la muerte de Jesús, estaban esperando el reino de Jesús. Entonces cuando Jesús comienza a hablar así, ellos estaban como, ¿de qué está hablando? No entendemos sus palabras, no tiene sentido. Ya vimos que cuando Él dijo, vamos a Jerusalén, que Tomás dijo, vamos a morir con Él. Ellos sabían que era un peligro y no entendieron. En Marcos 9:31 y 32 dice, enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que le decía y tenían miedo de preguntarle. Entonces no entendieron. Pedro le reprendía. En Marcos no dice que estaban como de qué está hablando, pero no se animaron a preguntarle. Entonces, el ser perplejo y no entender y saber que había peligro, ellos tenían miedo. ¿Sabe lo que aprendemos allí de la voluntad de Dios? Es que nosotros tenemos un entendimiento muy limitado. Nosotros podemos ver ciertas cosas, pero no podemos imaginar el plan que Dios puede tener. Por eso nosotros miramos y a veces decimos, si la voluntad de Dios me parece fácil, si me parece divertido, si me parece hermoso a mi parecer, entonces lo agarro. Pero si me parece que me manda un lugar feo, un lugar difícil, un lugar que puedo ser burlado, un lugar donde yo podía sufrir, entonces no, Dios debe estar equivocado. Eso no puede ser su voluntad. Eso demuestra igual como estos discípulos, ellos fueron muy limitados en su pensamiento. No podían entender. Tenían en su boca un reino, en su mente un reino, y el Señor le está diciendo, voy a morir y resucitar. Y ellos estaban como, no entiendo. Entonces nosotros tenemos que reconocer que a veces no entendemos la voluntad de Dios. Hay muchas cosas en nuestra vida que yo a veces digo así, no es lo que yo hubiera elegido, pero era la voluntad de Dios para nuestras vidas y es bueno y perfecto. Entonces yo con mi vista como ser humano no hubiera elegido esas cosas, pero no lucho con eso porque el Señor trajo a nuestras vidas en su voluntad las cosas que eran mejor para nosotros y mejor para la gloria de Dios. Pero tenemos que recordar que nosotros somos muy limitados. Como limitados tenemos que confiar en el Señor. Ahora, esto es la clave aquí de este segundo punto, porque los discípulos muchas veces hicieron cualquier cosa, ¿no? Los discípulos no tienen un buen testimonio realmente hasta después de la resurrección de Cristo. Siempre están haciendo el contrario y siempre están haciendo preguntas inconvenientes. Pero mire lo que dice. Ellos estaban perplejos y tenían miedo. Pero ¿qué hicieron en este pasaje? Le siguieron igual.
bien discípulos. Muy buena decisión. No entendieron, él estaba allí, no sabían lo que estaba pasando, tenían miedo, vamos a morir, qué sé yo, pero le siguieron igual. Entonces, cuando estás perplejos, cuando no entendés, cuando quizás te da miedo, pero tenés que elegir entre seguir a Jesús o no seguir a Jesús, seguí a Jesús. Seguilo perplejo, seguilo con miedo, seguilo con todo, porque Él no te va a llevar a un lugar que no es lo mejor para ti. Él te va a acompañar. Entonces me encanta aquí los discípulos que lamentablemente no entendieron, estaban perplejos y tenían miedo, pero siguieron a Jesús. Entonces, segunda observación, cuando no entiendes, cuando tienes miedo, cuando eres perplejo, seguí a Cristo. Haga la voluntad de Dios a tu entender hasta que las cosas se aclaran. No te achiques porque tenés miedo. Número 3, tercera observación. Andad en la voluntad de Dios cuando no quieres perder las bendiciones de Dios. Andad en la voluntad de Dios cuando no quieres perder las bendiciones de Dios. Los discípulos siguen siendo perplejos y con miedo y saben que hay peligro. Saben que los escribas y fariseos están esperando, tienen unas intenciones horribles, pero siguen igual. Y yo los recomiendo por lo que vamos a ver allí. Siguen a Cristo porque no querés perder lo que vas a perder si no seguís al Señor. Haga la voluntad de Dios porque si no vas a perder cosas que no te imaginas. Ahora, ¿qué vemos aquí? Dice que ellos estaban allí en el camino y de pronto otra vez en versículo 32 dice, y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Entonces él está andando rápido y adelante de ellos, separado de ellos, y lo están observando, están perplejos, y en cierto momento aquí, antes que lleguen a Jerusalén, él se para y vuelve a ellos. Eso es lo que dice aquí por estas palabras. Tomando aparte de nuevo a los 12. En griego significa que pegó la vuelta y volvió a los 12. Entonces de pronto ellos están observando todo eso y después él se para y viene y se pone al lado de ellos. Ahora quiero que observen en el versículo 33 que cuando él comienza a hablar, él dice, he aquí, he aquí. He aquí es una frase traducido que viene del griego que significa, presten atención, he aquí. Entonces él está haciendo así, vuelve a ellos, dice, vengan ahora y dice, he aquí. Prestan mucha atención a lo que les voy a decir ahora. No quieren perderlo. No quieren perderlo. Ahora hay una frase que es muy interesante aquí, terminando el versículo 32. Comenzó a decirle lo que le iba a suceder. La palabra suceder es una palabra muy especial. Es futuro inmediato. Esto es profético. Está diciendo, le voy a decir lo que está por suceder. No a cada 1000 años o a cada 2000 años. Va a suceder ya, pero es profético. Jesús está dando profecía inmediato, es algo que ya va a pasar. Es lo que ya está ordenado, ya está decidido, así que prepárense porque esto es lo que va a pasar. Ahora, la palabra suceder es una palabra de un prefijo griego con otra palabra, y la palabra significa ponerse juntos. Ponerse juntos. Significa todo viene a juntarse. Significa que todo va a andar ahora en conjunto. Cuando él está hablando de lo que está por pasar, con esta palabra él está diciendo, él volvió a ellos y dijo, todo está por pasar. Todo está por pasar. Todo viene ya para venir todos juntos. Y él le va a comenzar a hablar de lo que es el punto entero de la encarnación. Porque él vino a la tierra. Él le va a hablar de escenario final de la obra de redención que el Señor preparó para nosotros. Y él está diciendo a ellos, presten atención, he aquí, no lo pierdes, esté atento, porque la cosa, el centro, la cosa céntrica del plan de Dios desde antes de la creación. Desde Edén, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor le prometió salvación por medio de la simiente de la mujer.
el más importante después de 3 años de ministerio que estaban juntos. Él dice, presten atención porque todo viene juntos ahora. No duerman, no se aparten, no estén tan asustados que no observen. No quieren perder lo que está por pasar. Eso es lo que le dice. Esa palabra es muy ilustrativo en griego. Ahora, ¿por qué decía eso? Porque las cosas que iban a pasar en los 5 días, realmente la semana después de eso, yo lo miro y digo, ojalá que pueda haber estado para eso. Déjame contarlo rápidamente sin dar muchos detalles. El domingo, pasando por Jericó, iba a cegar al ciego Bartimeo. Y después iban a caminar hasta Betania, que está como 3 kilómetros de Jerusalén. Y recuerdan de Betania, va a mandar a los discípulos, le van a buscar un asno y tenemos la entrada triunfal. ¡Wow! ¡Qué lindo, qué hermoso! Y la gente está tirando palmas y ropa aún y están diciendo Hosana al rey que viene porque pensaba que venía para reinar. Y dice que estaba arriba de eso y hizo la entrada que fue profetizado en el Antiguo Testamento, y bajó allí, subió a la puerta oriental, entró a donde está el templo, y los que estaban adorando le dijeron, aquí está el Mesías, va a reinar. Y dice que él miró, pegó la vuelta y volvió a Betania. No es lo que esperaban como final, pero los discípulos observaron todo eso. Eso fue el domingo. El lunes purificó el templo. ¿Por qué purificó el templo? Es importante entender que Él no purificó el lugar santísimo, no purificó el lugar santo, no hacía falta purificarlos. ¿Sabe lo que Él purificó? Purificó el patio de los gentiles. Porque está el lugar santísimo, el lugar santo, el lugar de los sacerdotes, el lugar de los hombres, el lugar de las mujeres, y después está el lugar de los gentiles. Y el lugar de los gentiles estaba siendo abusado por los judíos porque ellos no querían un lugar para los gentiles. Salomón había dicho cuando edificó el primer templo que esto sería un lugar de oración para todas las naciones. Pero Israel no quería que estén ellos. Y había un cartel que hay todavía algunos artefactos de esto. Yo he visto uno que está en Jerusalén, hay uno que está en Turquía, que donde estaba el muro que marcaba el patio de los gentiles, hay un cartel, ellos tenían carteles por todas partes que dijeron, gentiles no pueden pasar más allá de acá, y si pasan, ellos solo son responsables por la muerte súbita que le va a pasar. Eso fue. Y en Efesios, cuando dice que el Señor derrumbó la pared de partición, está hablando de eso. Que eso ya quitó la diferencia. Pero aquí, cuando Jesús purificó el templo, los judíos, como no les importaba que haya lugar para los gentiles, estaban usando el patio de los gentiles en el monte del templo para vender animales para sacrificios. Estaban usándolo para cambiar monedas, que la gente vino con monedas romanas y le dieron shekels judíos para pagar su impuesto del templo. Y también, si conoces a Israel, la manera más fácil de ir de Monte Sión hasta el Monte de los Olivos es subiendo la escalera y pasando por el templo como un corto camino. Entonces Jesús tiró las mesas, dijo de no vender animales, no hacer cambios y no llevar cosas por allí usándolo como un corto camino. Pero ¿qué es la importancia de eso? Él limpió el patio de los gentiles. Porque lo que él estaba por hacer era muy importante darse cuenta que lo que él iba a hacer no era solamente para los judíos, también era para los gentiles. El templo fue diseñado así desde el principio, pero Jesús limpia el templo el lunes y los discípulos están allí mirándolo. El martes y miércoles él va enseñando, él enseña, dada a César lo que es de César y dada a Cristo lo que es de Cristo. Él enseñaba cuando le preguntaron de quién sería una mujer en la resurrección y les explicaba cómo fue la resurrección. Les enseñó el gran mandamiento de amar a Dios y amar a tu prójimo. Le enseñó sobre la ofrenda de la viuda. Le dio el discurso de los olivos que era profético. El jueves ellos podían observar la primera cena del Señor. Estaban con él reclinado allí, vieron todo lo que pasó allí. Ellos le acompañaron después de allí al otro lado, al Monte de los Olivos, donde está Getsemaní. Y ellos estaban allí cuando él estaba orando. Ellos estaban allí cuando él fue detenido.
Ellos vieron a Judas venir y entregarlo. Ellos vieron que lo llevaron a la fuerza de vuelta a la casa de Caifás el jueves. El viernes a la mañana ellos vieron que lo llevaron de la casa de Caifás hasta en la fortaleza Antonio, donde les estaba esperando Pilato. Porque ellos no podían llevarle a la cruz, solo los romanos podían condenarlo a la muerte, entonces lo llevaron allí. Ese mismo viernes lo vieron crucificado, lo vieron sepultado. Y ellos después pasaron el sábado encerrados, con miedo otra vez y sin entender todo lo que había pasado. Y después ellos estaban el domingo, cuando las mujeres fueron allí, volvieron y dijeron, la tumba está vacía, Cristo resucitó. Y ellos al principio no lo creyeron y después vemos los distintos momentos cuando el Señor apareció a ellos. Dijeron, Cristo vive. Y por allí algunos de ellos dijeron, ahora entiendo, ahora entiendo. ¿Sabe que siempre es así? Cuando estamos perplejos y con miedo de hacer la voluntad de Dios, tenemos que seguir a Cristo aunque no entendemos. Y creo que siempre va a pasar así como pasó a ellos, que después cuando vemos lo que Dios está haciendo y vemos por qué nos llevó a donde llevó, que fuimos por fe sin ver, pero después decimos, ahora entiendo. Y yo me imagino los discípulos diciendo, menos mal que no perdí esto. Estaba presente en la cena del Señor, estaba presente en Getsemaní, estaba presente cuando fue detenido, estaba presente cuando estaba delante de Pilato, estaba presente en su crucifixión, estaba presente que fue sepultado, y estaba presente cuando lo vi resucitado. ¿Por qué? Pero ellos podían haber dicho en el camino, mire, esto no sé, él está portándose raro y tengo miedo, yo vuelvo a casa. Hay mucho peligro acá. Yo podía morir también. Pero no. Entonces lo que estamos viendo en esta tercera observación es seguir al Señor y hacer su voluntad siempre porque no sabes lo que vas a perder. ¿Sabe que la mayoría de la gente, inclusive los creyentes, piensan así? Si yo hago la voluntad de Dios con mi vida, voy a perder muchas cosas. Eso es lo que la mayoría de los cristianos piensan. Si hago la voluntad de Dios con mi vida, mire lo que voy a perder. Este texto nos dice realmente la realidad y eso es lo siguiente. Si no haces la voluntad de Dios, no te imaginas lo que vas a perder. No te imaginas lo que vas a perder. Valió la pena seguir a Jesús sin entender, con miedo, pero siguiendo. Y yo te pregunto, si estás siguiendo o realmente no confíes que podés seguir a Cristo por fe y confiar que su voluntad es buena. Pero te invito a pensar en lo que podés perder si no seguís a Cristo. Yo doy gracias a Dios que nos dio 50 años de ministerio, 45 acá en Argentina. No quiero hablar mucho de nosotros, pero déjame simplemente decir esto. No fue fácil venir a Argentina de otro país. No fue fácil aprender español. Se nota que no terminé de aprenderlo. No fue fácil. No fue fácil dejar a nuestros padres. No fue fácil criar a nuestros hijos con los abuelos tan lejos y sin poder verlos muchas veces. Muchas cosas fueron difíciles. Y hay gente que nos dijo, vayan de allí porque no puede ser la voluntad de Dios, ¿no? Cuando sufrimos ciertas cosas, o violencia en algún robo, o en el tiempo de la guerra de las Malvinas y cosas así. Y la gente cristiana dijeron, sale de allí, no puede ser la voluntad de Dios. No, nos quedamos acá porque es la voluntad de Dios. No fue siempre fácil. Pero quiero decirles esto, después de 45 años acá, viendo por la gracia de Dios vidas transformadas, ya podía ir pasando ahora unas horas hablando de personas que vimos que por el poder del Evangelio sus vidas fueron cambiados. Y yo miro en ellos y pienso en ellos y digo, menos mal que fuimos a Argentina, porque no hubiera querido perder eso. El Señor me dio el privilegio de ver lo que Él hacía en vidas y yo pude estar presente y verlo. No cambiaría eso por nada. Valió la pena todo. Y cuando llegamos al cielo vamos a darnos cuenta aún mejor que valió la pena.
He conocido gente que lamentaban que no hicieron la voluntad de Dios, pero no he conocido gente que lamentaba que hacía la voluntad de Dios. Pero hermanos, siempre cuando pensás en seguir a Cristo, cuando estás perplejo o con miedo, seguilo. No pensando en lo que vas a perder, sino pensando en lo que vas a perder si no haces lo que Dios tiene para tu vida. Él tiene algo mucho mejor porque su voluntad es perfecto y bueno. Entonces, la Biblia revela la voluntad de Dios en muchas cosas. Simplemente abrimos este libro, leemos, meditamos y nuestra respuesta a los mandatos de este libro son sí. Eso es la voluntad de Dios cuando es clarísimo. Cuando hay algo de que la Biblia no habla directamente, escudriñamos las Escrituras quizás con más profundidad para ver qué principios, cuáles principios bíblicos aplico a mi situación para saber lo que Dios quiere que haga. Pero también cuando sabes lo que es la voluntad de Dios, pero sabes que va a incluir sacrificio, quizás sufrimiento, quizás la muerte. Hacerlo. Porque morir para nosotros no nos molesta, ¿no? Yo siempre digo, es verdad, yo lo creo profundamente. El mejor día de mi vida va a ser el día que muero. Eso no significa que voy buscando la muerte, ¿no? Aclaro, que nadie vaya buscando la muerte. Eso está en las manos de Dios. Pero el día que muero voy a ver a Jesús. Voy a estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Voy a estar con Él, voy a verlo. Eso va a ser el mejor día de mi vida. Entonces no me da miedo la muerte, no me da nada. No lo buscamos, pero nos damos cuenta de esas promesas. Entonces cuando el Señor me manda a un lugar donde hay sacrificio y dificultad, no solamente voy con resolución, voy con compromiso, voy con urgencia. Es el plan de Dios, es para su gloria y es bueno. Vuelvo a citar Marcos que dice, Jesús dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí y el Evangelio, la salvará. Así que, cuando sabes que incluye sacrificio, anda con todo. Cuando no entendés si estás perplejo, con miedo, asombrado, seguid igual. Dándote cuenta que no andamos por vista, andamos por fe. Confía en Cristo y seguí a Cristo. Acércate más a Jesús cuando estás perplejo. Y por último, no pierdes las grandes cosas que el Señor tiene para ti. Porque Dios tiene bendiciones. Los apóstoles, los discípulos no podían haber imaginado todas las cosas que iban a juntarse en esos 5 días. ¡Pum! Una sola vez. Pero ellos tenían el privilegio de ver todo. Qué bendición para sus vidas y qué preparación para el ministerio que ellos tenían después. Así que no pierdas las cosas que Dios tiene para ti. Es una maravilla y Dios tiene el mejor plan para tu vida. Quiero terminar con esto. Ya vemos para creyentes cómo debemos responder a la voluntad de Dios. Pero también esta urgencia está relacionada a la urgencia que tenía Jesús en este pasaje para proveer la salvación para todos nosotros. Él fue allí para que todo aquel que en Él cree puede tener vida eterna. Él fue allí para morir y pagar la cuenta por tus pecados y mis pecados. Y quizás hay alguien presente que nunca ha confiado en Cristo como Salvador y no sabe lo que es tener sus pecados perdonados. Entonces solo quiero terminar con estos versículos. Esa urgencia de Jesús fue que Él quería que vos vayas al cielo y no al infierno. Él sabía que tú naciste perdido en tus pecados, rumbo al infierno, pero Él quería proveer la forma en la cual tú puedes tener perdón de pecados e ir al cielo también. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Eso fue la voluntad de Dios, dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a mí me gusta más aún Juan 3:36, también hablado por Jesús, porque marca muy claramente, si estás aquí hoy y no tenés la seguridad de ir al cielo, Jesús dijo así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.
Entonces el que entiende que Jesús es Dios, que murió en la cruz, que resucitó y cree en Él, tiene vida. Si cree solamente en eso, si cree realmente en eso. Porque Él hizo suficiente, Él pagó la cuenta por todos tus pecados. El que cree en Él tiene vida. Pero el que dice, no, me parece que no voy a creer, o voy a creer en mí mismo, voy a creer en una iglesia, voy a creer en la religión, voy a creer en cualquier otra cosa, pero no cree en el Señor Jesucristo, no verá la vida. Sino al contrario, la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, vas a tomar una decisión esta mañana si no conoces a Cristo como Salvador. O pones tu fe en el Señor Jesucristo y tenés vida, o decís no al Señor en esta mañana y la ira de Dios está sobre ti. Cristo murió para pagar tu cuenta porque tú no puedes lograr el cielo por tu propia cuenta. Él murió, pagó por todos tus pecados. Él resucitó en victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Confía en Cristo como tu Salvador. Tendrás vida abundante, vida eterna, vida con el Señor. Decís no, está diciendo no acepto lo que hizo Jesús para mí. Entonces yo mismo voy a aguantar la ira de Dios por mis pecados. Y esa ira es el infierno eterno. Así que, ¿por qué fue tan urgente Jesús? Porque Él quería salvarte a ti. Y tenía que hacer lo necesario para hacerlo. Si no conoces a Cristo como Salvador, allí donde estás sentado, podés orar al Señor en tu corazón. Confesar que eres pecador, que necesitas de Cristo como tu Salvador. Pongo tu fe en el Señor. Él te salvará. Oremos. Señor, te damos gracias por lo que vemos aquí en este pasaje sobre Jesús y los discípulos y lo que tú estabas haciendo. Te damos gracias que vemos un ejemplo de nuestro Salvador, el Señor Jesús, sabiendo todo lo que iba a sufrir, sabiendo todo lo que querían hacerle, sabiendo que iba a llevar el pecado del mundo sobre Él mismo, sabiendo que iba a morir en la cruz. No solamente fue a Jerusalén a morir, sino fue con resolución, con urgencia, porque Él estaba dispuesto a hacer tu voluntad. Sabiendo lo duro que era, dijo, si fuera posible otra cosa, bien, pero si no, no mi voluntad, sino la tuya. Ayúdanos, Señor, a aprender de su ejemplo, que también estemos dispuestos a hacer tu voluntad, sabiendo que es buena y perfecta, que seguimos su ejemplo, yendo con urgencia, siempre, aun cuando sabemos que tu voluntad nos puede costar. Señor, cuando estamos perplejos, ayúdanos, Señor, a no perder nuestra fe en el Señor y acercarnos más a ti, seguir haciendo lo que tú quieres hasta que las cosas se aclaran. Y Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros vivir nuestra vida cristiana de tal manera que algún día, quizás cuando somos con más años o quizás en el cielo, podemos mirar y decir, ahora veo lo que hiciste. Qué grande que era tu voluntad. Y no lo perdí porque fui obediente a ti. Señor, que seamos así. Y Señor, si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, pido que en este mismo momento tu Espíritu Santo le puede convencer de su pecado y su necesidad de Cristo. Y que ahora mismo podía confiar en Cristo como su Salvador. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.